Buenos días. Maite y Papeneco. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han amanecido? Ape se amaña puku ayayur uso y estoy estacionado en un lugar de manera incorrecta. Pero bueno, estoy ahí atento. Estoy atento porque, claro, resulta que estoy haciendo algunos trámites y necesito movilizarme de un lado a otro, así que, bueno, estoy incumpliendo las normas reglamentarias de estacionamiento, pero estoy detrás de un vehículo a pocos metros de la esquina. En realidad estoy tomando la mitad de la franja amarilla del cordón, un poquito menos tal vez, porque el vehículo que está adelante está utilizando el lugar de dos vehículos. Al estacionar no tuvo en cuenta y dejó estacionado el vehículo en la mitad del final del SEM, de su espacio. Y entonces está utilizando dos espacios incorrectamente. Bueno, detrás de este vehículo me quedé porque, bueno, tengo que esperar un ratito. Así que bueno, aquí estoy. Hace rato no estoy conectándome porque, claro, tuve una semana bastante crítica. Las personas que me preguntaron, tengo casi 5.000 amigos en Facebook, de los cuales 30, 40 más o menos se hicieron eco de la publicación que hice y después eliminé la publicación. Y después otras seguramente 30 personas se tomó el trabajo de escribirme en privado al WhatsApp, a preguntar cómo estaba, a generar esas buenas energías que siempre hace falta cuando uno está cachuzo, cuando uno está un poquito enfermucho. Contados, realmente contados. Creo que con las dos manos me bastan para contar las personas que realmente reflejaron esa preocupación y me escribieron en estos días que estuve enfermo. Me hizo reflexionar muchísimo esto. Me hizo reflexionar muchísimo y llegué a la conclusión de que muchos de mis amigos habrán estado preparando algunas fotos conmigo de esas fotos que uno se toma cuando anda por ahí trabajando, qué sé yo, y algunas imágenes que les pueda favorecer a escribir algún texto que represente su sentir sobre el valor de la amistad conmigo. Y créanme que no les creo nada. No les creo nada. No les creo nada. Naturalmente no voy a remediar el día que suceda mi partida. No podré remediar. Cada uno escribirá y cada uno publicará lo que tenga a mano, lo que sienta, lo que quiera, lo que le parezca que representa al sentir. Pero ya no voy a estar. Ya no voy a saber. Ya no voy a sentir. Lo que sentí ahora, eso es lo que importa. Sentí
el mensaje de personas a quienes admiro y a quienes valoro, por suerte, y otros silencios que me aturdieron realmente. Hubieron silencios, a ver, la camionetita paró detrás mío. No, un coche. Hubieron silencios que, créanme, me aturdieron. Hubieron silencios que aún retumban en mis oídos como un timbre, como un llamado. Y créanme que algunos silencios me llaman la atención. Porque yo tengo mi forma de ser. Yo tengo mi carácter. Y no ha de ser fácil. No ha de ser fácil. Me pongo yo en la vereda de enfrente, digamos. No ha de ser fácil tener un amigo con el carácter que tengo yo. No ha de ser fácil. Pero también me hago desde la vereda de enfrente siempre, hago este análisis y siempre he sido transparente. Siempre he sido transparente. Cuando quiero a alguien, quiero con toda la fuerza de mi alma, de mi corazón. Y cuando me dispongo a hacer algo, no mido si lo que voy a hacer hablará bien de mí o hablará bien de... No, lo que tengo que hacer lo hago. Y lo hago con mucho amor y con mucho sentimiento. Lo que hago, lo hago con mucho sentimiento, con mucho amor. Ame evo veces será pisape sepo. Ame ese corazón buteteguibe. Si le doy la mano a un amigo, le doy desde lo más profundo de mi corazón. Así llegue a ser considerado o tildado de determinada manera. Me resbala lo que la gente piense, lo que la gente diga, lo que la gente... Si se trata de hacer algo por alguien, si me decido a hacer, cierro los ojos y lo hago. Lo hago con el más profundo sentimiento de amor. Y así en el área de la música, así en el área de las capacitaciones, así en el área de las respuestas a las consultas que me hagan del idioma, la cultura guaraní, nunca le puse precio a mi trabajo. No, señor. Juan Ramón Fariña, necesito esto, ahí estoy. Si no puedo, soy absolutamente honesto y sincero. Daikatui, no puedo. Pero nunca me embarco en una cosa que sabiendo que me supera, no voy a poder cumplir. No, señor. Y así soy. Entonces digo, pucha caramba, es tan difícil ser amigo de Juan Ramón Fariña. Y créanme que me sentí triste. Me sentí triste por algunas significativas ausencias, significativos silencios. Gracias a Dios, este tema del dengue, que no sé bien si es picadura de mosquitos, si es el efecto de las vacunas que nos pusimos el COVID, no sé. Díganlo ustedes. Lo cierto y lo concreto es que yo ya había tenido dengue hace 30 y pico de años, cuando vivía en Luque. Y en ese tiempo las recomendaciones era aislarse, ponerse un mosquitero, mi enemigo número 1, el mosquitero, para evitar ser picado por un mosquito de nuevo y que el mosquito ese
se encargue de propagar el virus. En ese tiempo, en Luque, Paraguay, cuando vivía en Paraguay. Y los dolores de hueso fueron también tremendos. No en balde a esta enfermedad se le conoce como la fiebre quebranta hueso o fiebre rompe huesos, porque históricamente estuvo el dengue. Lo cierto y lo concreto es que esta vez me tuvo a maltraer. Por Dios. Creí por momentos que incluso que no iba a resistir. El dolor intenso de cabeza es tremendo. Y entonces yo apagaba el celular. Pero a cada tanto prendía para ver si algunos amigos me escribían para que no se sintieran preocupados para responder. Y fue triste el silencio. Encontraba por ahí 400 mensajes. De los 400 mensajes, 2 me preguntaban cómo estaba, cómo había amanecido. Me decían fuerza. Y los 398 era por preguntarme cómo se dice en guaraní, qué significa en guaraní. Algunos ni siquiera buen día, simplemente profe, ¿me decís por favor qué significa? ¿Me podés mandar un audio cómo se pronuncia? Todo. Y digo, pucha caramba, qué mal estamos. Qué mal estamos. Y me vino a la memoria, un hecho particular de salud por el que tuvo que atravesar un amigo mío hace 4 años, durante la pandemia. Y que incluso habían publicaciones de que había fallecido. Y digo, me vino a la memoria, porque mi amigo decía, pude leer en las redes sociales lo que me decían mis amigos cuando había muerto. Y qué triste es la vida. Sigo mirando a ver si, porque estoy mal estacionado, les recuerdo a los que recién se enganchan, estoy mal estacionado. Bueno, y digo, qué triste que es la vida, qué triste. En realidad, esta transmisión no es ni para quejarme, ni para Teresita María González Baikoreiko. Vanessa, querida, leí tu mensaje, te quiero mucho, Vanessa. Una gran amiga, una gran cantora, una gran amiga. Fidel Chamorro Sarzan Baikoreiko Sheinu. Sheinu Haengose. Da Ei Sheanginu. Sheanginu es mi espíritu guía. Es mi espíritu guía, es mi ángel de la guarda. Peaja Sheanginu. Y bueno, no hago esto como para quejarme ni para nada por el estilo. Alguien estaciona acá, a ver si no es, si no son los zorros. No, bueno, yo sigo estando acá, sigo estando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, sigo estando. Bueno, simplemente hago para que quede esto, y en determinado momento, aquellas personas que por ahí se les ocurre, Víctor Vázquez, ¿cómo te va, amigo? Julio Maré con Baikoreiko, por ahí cuando suceden estas cosas de que parten nuestro amigo, nuestro ser querido, nuestro colega, nuestro ídolo. Yo estoy lejos de ser ídolo de nada, de nadie. Yo soy solamente un trabajador
un apasionado. Pero por ahí cuando muera algunas personas, nos rasgamos las vestiduras y escribimos un montón de cosas. Y tal vez sirva. Tal vez sirva para que por ahí cuando yo lea, diga, mirá vos, fulano de tal sentía esto por el fallecido. O tal vez no. Lo cierto y lo concreto es que para el destinatario ya no sirve. Ahora estamos en vida. Y ahora tenemos la oportunidad de decirnos las cosas. Ahora estamos en vida. Ahora estamos. Entonces ahora podemos incluso decir, no estoy de acuerdo con vos. En un marco de respeto, de comprensión de que la otra persona es otra persona, tiene otro sentir, tiene otra manera de pensar, tiene otra formación, tiene otra educación, tiene otros valores tal vez. Tal vez mida con una vara diferente el valor que para mí tenga determinado sentido. Y cuando eso ocurre, cuando yo puedo decirte, no estoy de acuerdo con vos, en el marco de respeto, estoy haciendo también mucho más tal vez que publicar una foto con vos y decirte un montón de cosas cuando ya no estás, cuando ya no sentís, cuando ya no podés leer. Porque puede que estés equivocado y que mi opinión te ayude a encauzar las ideas o las acciones. O al revés, puede que yo esté equivocado y me digas, no estás de acuerdo, Juan, porque resulta que vos estás mirando desde esta perspectiva. Yo pasé esto y esto y esto y por eso pienso así. Entonces, ese enriquecimiento mutuo que nos proporcionamos nos permite ser mejores personas. Pero para eso tiene que haber empatía, tiene que haber teshakuá, yekuputí, solidaridad. Tiene que haber, si no es imposible. Y por ahí un poquito se pasan las cosas, de eso un poquito se trata. Y bueno, ingresé ahora, me conecté, hice esta transmisión desde una posición de infracción en el tránsito en la ciudad de Posadas, pero lo hice porque creo que tiene validez, porque estoy respondiendo a mi forma de ser. A veces soy duro para decir las cosas. Y por eso en algunas asociaciones no me quieren. Porque soy duro para decir las cosas. Pero es mi forma de ser. Me esfuerzo siempre porque mis dichos, mis manifestaciones no le produzca daño a terceras personas. Me esfuerzo. Porque si hay algo que no quiero es hacer daño a nadie, ni con mis hechos, ni con mis palabras, ni con mi actitud, ni con mi aprecio, ni con mi desprecio. Me esfuerzo por no hacer daño a los demás. Pero a veces no se puede, porque a veces prevalece nuestra forma de ser, nuestro carácter. Y esta es mi naturaleza. Hipócrita no.
Hipocresía no. Falsedad no. Voy de frente. Puedo estar equivocado. Siempre digo, puedo estar equivocado. Pero lo que digo, lo digo porque así lo siento. Después, si vos me ayudás y me haces ver que estoy equivocado, perfecto, te paso la mano y te agradezco. He corregido muchas actitudes mías de esta manera, reconociendo que estaba equivocado, estaba errado, y agradeciendo que me hayan podido encauzar, que me hayan podido hacer ver el otro punto de vista. Con mis hijos les digo siempre, ¿qué ven acá? Este ejercicio me encanta. ¿Qué ven acá? Y bueno, muchas veces he recibido como respuesta un dedo apuntando hacia arriba. Otro me dicen 4 dedos doblados y uno apuntando arriba. Otro me dice, veo la parte posterior de un dedo, las uñas. Y bueno, y esto me da pie para un montón de apreciaciones. No siempre lo que vemos responde a lo que deberíamos ver. Porque dependiendo desde dónde me pongo a mirar, puedo ver un montón de cosas que otros no lo ven. Entonces, así es la vida también. No somos dueños de la verdad. Apenas a veces somos dueños de nuestra propia verdad. A veces. Sigo mirando. Apenas a veces somos dueños de nuestra propia verdad. Y digo a veces porque muchas personas se dejan influenciar por opiniones externas y repiten como loritos lo que otros de alguna manera profirió, dijo, opinó. Entonces, el espacio reflexivo que es nuestro sin utilizarlo es peligroso. No se enojen conmigo. Y si se enojan, tranquilo. Mi vida no se va a apagar porque un amigo se enojó en las redes sociales por lo que dije. Mi vida no se va a apagar. Mis acciones no se van a detener. Mi forma de ser no van a cambiar. Con inmenso aprecio, con tremendo respeto, con sincera aceptación y tolerancia, los abrazo a todos. Juan Ramón Fariña, Guaraní Tabarando.